¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la revisión del soporte para Ancient Gear que nos llega en Legacy of Destruction. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Haciendo este video me encontré con tres increíbles fuentes para poder tener mucha más información. Estos fueron los canales de Frank Zander, este ya lo habíamos visto anteriormente en algunos otros videos como de Altergeist. También se dedica a hacer análisis con muy buenas demostraciones y combos, les recomiendo ampliamente que lo revisen. Logger001 que hace una revisión y combos bastante optimizados utilizando la estrategia. Incluso tiene un segundo canal llamado Logger002 que se orienta mucho más en construcciones de Earth Machine y para Master Duel, así que si les interesa esta temática también es muy recomendable. Y por último Pambahai Gaming, que está completamente orientado a mastrar combos utilizando el deck, pero acaba demostrando que tiene muchísima flexibilidad y muchísima potencia. Cualquiera de los tres canales acaba siendo una increíble fuente si es que se quieren empapar mucho más de lo que acaba siendo Ancient Gear. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Si lo que están buscando es información del arquetipo de Ancient Gear como tal, este ya cuenta con su propio video de análisis. Allí nos extendemos con las explicaciones carta por carta y todo lo que caracteriza los videos de análisis. En este video nos vamos a concentrar en las nuevas cartas, qué es lo que hacen por el deck, qué cambia, qué no cambia y qué es lo que espero ver para estos para futuro. 5 de las 6 cartas que vamos a revisar son entregadas en Legacy of Destruction, el siguiente set principal agendado para nosotros TCG. La carta adicional que acaba siendo Dragón es un promo de la Shonen Jump. Tristemente estas cartas no tenemos idea de dónde y cómo van a llegar para nosotros TCG. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar qué es lo que hacen las nuevas cartas. Vamos a hablar primero sobre el soporte de Legacy of Destruction. Primero tenemos al Ancient Gear Commander, monstruo de tierra de nivel 4 tipo máquina con 500 de ataque y 2000 de defensa. El ataque de este es importante, ya que al ser de 500, entonces es una carta que podemos añadir gracias al efecto de Box, por lo que le da mucho más uso al monstruo recién mencionado. Podemos enviar un Ancient Gear Golem desde nuestra mano, deck o boca arriba en la zona de monstruos al cementerio como costo. Inmediatamente después que este efecto resuelve, invocamos de forma normal un monstruo Ancient Gear. De esto, enviar como costa al Ancient Gear Golem original puede jugar a favor o en contra. A favor, una forma tan simple de ponerlo en circulación y luego revivirlo como con el efecto de Fortress es muy útil. También su segundo efecto que veremos en un momento tiene más sinergia con esto. En contra es que si no utilizamos muchos de este nombre puede que se agoten para algunos otros efectos que veremos más adelante. Lo otro es que invocar un monstruo Ancient Gear de forma normal daría para poder poner más cuerpos en circulación. De entrada, algo útil como Wyvern, la hipotética Box que nos añadió este, pero incluso tenemos más efectos de complemento que veremos más adelante que ayudará a que esta invocación adicional sea más útil. Incluso si no pasa, es un imán de interrupciones por parte del oponente, lo que sigue siendo muy bueno. Si invocamos de forma normal o especial un Ancient Gear Golem, excepto durante el Damage Step, podemos invocar de forma especial un Ancient Gear Golem desde nuestra mano o cementerio, ignorando sus condiciones de invocación. Esto es lo que conecta el costo de su primer efecto para poder hacerlo mucho mejor. Tener una extensión de un segundo Ancient Gear Golem considerando que pide el nombre de esta carta se siente como algo muy específico, y en sí lo es, pero también tenemos nuevos efectos que ayudarían a que esto tenga mayor potencial, y como Ancient Gear no se pone ninguna suerte de restricción, esto implicaría 2 Ancient Gear Golem en campo y los múltiples usos que les podamos dar, sea como cuerpos para atacar, nombres necesarios para fusiones, formas de tener más potencia con algunos monstruos de fusión, jugadas de Xyz, y esto solo mencionando algunos. Su último efecto es que podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Ponemos una trampa continua Ancient Gear desde nuestra mano boca arriba en el campo. Esto también es increíble, ya que el deck contaba con trampas que se podían utilizar, pero que debían de ser puestas boca abajo en el campo muy temprano en el turno o antes del efecto de Wyvern, haciendo un poco torpe cuando es que se debían de usar. Gracias a este efecto, el tener la trampa en mano no solo permitiría usarla para turnos posteriores, sino para el mismo turno 1, sea que estamos yendo primero o segundo, y sea que usamos Reborn o una nueva opción que veremos más adelante, tiene muchas implicaciones importantes. Por último, y siendo bastante lógico, solo podemos usar cada efecto del Ancient Gear Commander una vez por turno. Commander es una carta bastante peculiar, dependiendo de cuáles sean los elementos en mano, campo y momento de juego, puede ser o una carta que se sienta de más, una carta que pueda ayudar a los combos o que incluso acomode tantas cartas que será indispensable que se use a números máximos. Dicho esto, la carta no puede hacer nada por sí misma, así que es una que queremos buscar o usar en medio de los combos. Se ha visto su uso entre 1 y 2 copias. El siguiente es el Ancient Gear Tanker, monstruo también de tierra de nivel 4 tipo máquina con 1300 de ataque y defensa. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos invocar de forma especial un monstruo Ancient Gear desde nuestra mano excepto al Ancient Gear Tanker, ignorando sus condiciones de invocación. O, si el oponente controla un monstruo, podemos invocarlo desde el cementerio en su lugar. Este funciona como un extender y o efecto de reciclaje. Ignorar condiciones de invocación puede darnos desde otro cuerpo en mano como lo vimos con Commander recién mencionado, puede poner al Ancient Gear Golem original o alguna otra carta que ponga restricción, y hasta incluso regresar algo desde el cementerio si es que el rival ya tiene presencia en campo, que dependiendo
dependiendo del momento de juego, incluso para el turno del rival, esto significaría poder revivir fusiones invocadas correctamente, por lo que se debe tener muy presente de qué puede invocar y en qué momento, sumado a que este efecto no selecciona, así que si por alguna razón desapareciera algún buen nombre que queremos poner en circulación, siempre y cuando tengamos todavía otro, lo vamos a poder hacer. Su otro efecto es que podemos seleccionar una carta boca arriba que controlamos, la destruimos. Además, por el resto de este turno, todos los monstruos que controlamos que sean Ancient Gear Golem o que lo mencionen, ganan 600 puntos de ataque, y solo podemos usar cada efecto del Ancient Gear Tanker una vez por turno. Incrementar 600 puntos de ataque es agradable, aunque no hace mucha diferencia, menos considerando los ataques bases de los monstruos o la capacidad de sus monstruos de fusión, pero lo verdaderamente valioso es el poder destruir cualquier otra carta boca arriba que controlamos. Esto idealmente sería para destruir algo como Gear Town o Fortress para poder generar una extensión, pero puede ser incluso otro monstruo, sea para poder hacer espacio en campo, tener cierta carta en cementerio como lo podría ser Commander, cartas ajenas al deck que estén estorbando y mucho más. Un aspecto que entrega este efecto que no teníamos previamente es que esto le permite destruir una carta nuestra a placer sin que el rival tuviera que tener presencia de monstruos, ya que si bien Balista puede hacer esto y de muchas formas, incluso teniendo más valor, dejando al monstruo oponente en ceros, este puede incluso ser para nuestro turno yendo primero, el rival no teniendo campo y mucho más. Por donde se le vea es una gran carta también, pero similar a lo dicho con Commander, no puede hacer nada por sí misma, así que debe de usarse con los complementos correctos para ser mucho mejor y sobre todo presencia en campo del oponente para los mejores resultados, así que también se le ve usualmente entre 1 y 2 copias. El último monstruo es el Ancient Gear Dark Golem, monstruo de tierra de nivel 8 tipo máquina con 3000 puntos de ataque y defensa. El nombre de esta carta se vuelve Ancient Gear Golem mientras está en campo o cementerio. Esto es gigantesco por múltiples motivos. Lo primero es que muchas de las mejores cartas y efectos piden al Ancient Gear Golem para funcionar o tener mayor potencial, y que este lo pueda hacer al menos en campo y cementerio le da muchas formas de ponerlo en circulación y mejorar muchas cartas. Un ejemplo que tiene que ver con el soporte es que entonces invocado a este con Commander en campo, podríamos hacer la extensión de otro Ancient Gear Golem desde mano o cementerio. Desde mano debería ser el nombre original, pero desde cementerio puede ser incluso otra copia de este. Incluso podemos extender este uso a otras funciones, como que Megaton obtendría más ataques gracias a tener este nombre. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos activar este efecto. No podemos colocar cartas por el resto de este turno. Además, añadimos hasta 2 cartas Ancient Gear y o Gear Town desde nuestro deck a nuestra mano, excepto Ancient Gear Dark Golem. Luego descartamos una carta. Solo podemos usar este efecto del Ancient Gear Dark Golem una vez por turno. Este es un efecto de búsqueda tremendo. Si bien la restricción a no poder colocar cartas es algo incómodo dependiendo de los juegos o cartas de complemento, es algo que ya conocíamos por cómo funciona Wyvern. La invocación es algo muy simple de hacer considerando que este no tiene restricción a diferencia de algo como el Golem original, así que es mucho más simple de poner en campo con casi cualquier efecto, y el pago que da es ridículo. Poder añadir 2 cartas Ancient Gear y o Gear Town, sean magias, trampas, monstruos, y luego descartar una carta considerando que podemos añadir 2 del mismo nombre, da el máximo acomodo que se pueda pensar. Incluso si son las únicas cartas que tenemos en mano al finalizar y quedamos con solamente una, permitiría poner en cementerio algo como Commander para poder utilizar y o quedarnos en mano con fusión para poder obtener el máximo de la carta. Por último, y similar a muchos otros monstruos Ancient Gear, si esta carta ataca el oponente no puede activar cartas de magia y trampa hasta el final del damage step. Dark Golem es posiblemente la carta más espectacular del soporte. Buscar 2 cartas temáticas y ganar el nombre tan necesario para el deck tienen tanto impacto que es difícil el explicarlo hasta que se usa el deck y se hace la pieza angular. Incluso negado su efecto y o dependiendo en qué capacidad, permitiría provocar al oponente y avanzar en los planes de juego. No obstante, si bien tiene un gran efecto, también carga con los mismos pecados que el Ancient Gear Golem original, así que lo queremos ver y usar, pero a números menores para no robarlo. La gran mayoría lo han colocado a 2 copias, reflejando su utilidad, querer incluso usarlo 2 veces en un duelo y todo lo que desencadenan los efectos ya explicados. Su única magia es la Ancient Gear Advance, es una magia continua. Cuando esta carta es activada podemos añadir una magia o trampa Ancient Gear desde nuestro deck a nuestra mano, excepto Ancient Gear Advance. Este es un buscador de magias y trampas Ancient Gear, lo que ya ha revisado Dark Golem o teniendo en mente las capacidades de Wyvern y de Frame no se ve tan importante, pero al ser una magia continua entonces abre la posibilidad de ir directamente por cartas muy importantes sin tener algo en campo, algo como Fortress para hacer muy seguros los juegos, Catapult para poder hacer combo con esta gracias a hacer una carta continua que se queda en campo, Gear Town, Fusion y más cartas que el arquetipo tiene, incluso es otro imán para interrupciones, por lo que no importa que dará mucho valor. Una vez por turno podemos tributar un monstruo como costo, robamos una carta, y si lo hacemos por el resto de este turno podemos invocar de forma normal monstruos de nivel 5 o superior que sean o mencionen al Ancient Gear Golem sin tributar, y solo podemos activar un Ancient Gear Advance por turno.
no podemos colocar cartas el turno que activamos esta carta. El tributar un monstruo como costo se puede ver extraño, pero le da un control increíble de qué tiene en campo. Sea una carta un tanto incómoda como un monstruo con efecto negado, el poder poner elementos en cementerio para poder usar desde allí como commander, limpiar el campo para poder usar algo como catapult o incluso quitar algún monstruo ajeno que el rival pusiera y que nos genere problemas. Y todo eso lo convertiremos en ventaja con un robo, pero incluso permite que podamos invocar todos los Ancient Gear Golem o que lo mencionen sin tributo. Esto abre jugadas a que podamos incluso poner directamente en campo algo como el Dark Golem, el Golem original y otros complementos por la simple invocación normal. Sea que lo usamos así o por una invocación adicional con commander, todo se acaba conectando. Las restricciones de la carta son el colocar cartas y solo activar una por turno, lo que rara vez llegará a ser un problema, pero para combos de una carta y perder esta en definitiva quitaría valor. Advance no lo parece, pero es impresionante en su alcance. Para ser una carta perfecta solo debió buscar Gear Town y permitir activar varias por turno, lo que no le quita que se pelea con Dark Golem por ser la mejor carta de soporte y con una profundidad increíble en los combos. Incluso esta habilita tantas jugadas que no importa que se le vea 3 copias. La última carta del soporte es la Ancient Gear Duel, es una trampa continua. Monstruos que controlamos que sean o mencionen al Ancient Gear Golem no son afectados por efectos activados de monstruos del oponente. Esta protección se puede ver redundante o menor considerando que tenemos ya Fortress para algo así, pero efectos activados del oponente muchas veces no seleccionan o destruyen, así que les genera incluso mucha mayor protección, y contra ciertos decks y más considerando las estadísticas naturales del deck, los efectos activados son la única forma de interactuar con nuestras cartas, así que los hace casi inmunes, mucho más porque la protección es continua, no solo para algún momento como lo hace Fortress. A cambio, son solo Ancient Gear Golem originales o monstruos que lo mencionen, así que habrá algunas lagunas como Chaos Ancient Gear Golem que no se verá beneficiado con esto, pero siempre se puede jugar alrededor de. Su otro efecto es que si nuestro oponente controla un monstruo, podemos invocar por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck que menciona al Ancient Gear Golem al remover los materiales desde nuestro campo y o cementerio, incluyendo un Ancient Gear Golem que controlamos, y si lo hacemos, puede hacer hasta 3 ataques durante cada fase de batalla. De esto, la gran problemática es que dependemos que el rival controle un monstruo, así que no es un efecto que usaremos en primer turno o si el oponente tiene alguna forma de poder seleccionar o hacer algo en nuestro campo antes de comprometer a algún monstruo, pero a cambio, este es el efecto de Overload Fusion en una trampa pero sin restringir a monstruos de oscuridad. En su lugar debe mencionar al Ancient Gear Golem, lo que lo reduce al Ultimate y a Megaton para las piezas que tenemos en este momento, así que se siente como una opción ofensiva más que otra cosa, pero usando los efectos como de Megaton para cambiarlo por Ultimate, Ultimate por el original y el Golem original que también es el Dark Golem desde cementerio que puede darnos incluso ventaja para el turno del oponente, es mucho lo que acaba provocando. De no ser así y siendo mucho más ofensivos, la posibilidad de poder poner una de estas fusiones para que ataque 3 veces, sean los imparables 4400 del Ultimate o de una forma invocar al Megaton sin usar tantos nombres específicos y todavía tener valor es fantástico. No hay que perder de vista que la capacidad de poder atacar 3 veces es permanente, así que si por alguna razón no logramos terminar el juego en ese turno, para los posteriores todavía vamos a poder realizar estos 3 ataques, y si le sumamos el primer efecto, sus efectos naturales de las fusiones, algo como Fortress y poder provocar y simplificar el campo con muchos más efectos, usualmente este efecto implicaría terminar el juego. Sus problemáticas son muy obvias, ser una trampa le quita valor, aunque Commander se encarga mucho de esto, es vulnerable a destrucción de magias y trampas y el pago es enorme, pero se siente bastante restringido a qué podemos usar, aunque este será algo muy bueno cuando volvamos a recibir soporte a través de una nueva fusión que entre en dichos parámetros, y solo podemos usar este efecto de Ancient Gear Duel una vez por turno. Es una excelente carta de trampa, incluso por poder ponerla en uso desde el turno 1 la hace bastante útil y siendo una trampa para poder usarse en cualquier punto, incluso puede dar ataques adicionales, es bastante obvio, pero se utiliza solamente una copia si es que llegarán a considerar utilizarla. El último es el promo de la Shonen Jump, que no sabemos cuándo llega. Este es el Ancient Gear Dragon, es un monstruo de tierra nivel 5 tipo máquina con 500 de ataque y 2500 de defensa. Los 500 de ataque, similar a lo dicho con Commander, dan para que se pueda buscar también con Box. No puede ser invocado de forma especial, esta restricción está aquí para que no sea utilizada con otros decks, pero sí con Ancient Gear, ya que algo como Tanker, Gear Town y similares de cualquier forma la pueden poner en campo. Si no controlamos monstruos o si solo controlamos monstruos tierra máquina, podemos invocar de forma normal esta carta sin tributar. Es otra forma de ponerlo en circulación. Para su deck hogar no tiene mucho sentido fuera de que pueda resolver mucho con su último efecto, ya que de otra forma hay múltiples métodos para invocarlo, incluso en defensa, aunque en algunos decks podría dar buen valor. Y por último, cuando el oponente activa una carta o efecto de magia o trampa como un efecto rápido, podemos enviar un monstruo máquina desde nuestra mano o boca arriba en el campo o un Ancient Gear Golem desde nuestro deck al cementerio como costo de requerimiento y negamos ese efecto, pero solo podemos usar este efecto del Ancient Gear Dragon una vez por turno.
Este es un negador de magias y trampas para el deck, lo que es novedoso y se agradece mucho más porque en su deck hogar es un efecto increíblemente simple de lograr y hasta pone en circulación muchas más piezas como para aprovechar con la trampa y su efecto de fusión o para poder usar el nombre útil desde allí. Pero incluso si no fuera el caso o se agotaron los Ancient Gear, la posibilidad de tener una negación de magia y trampa no está nada mal. El uso de este es muy peculiar, en sí no añade nada a los combos, por lo que se puede ahorrar o es mucho más necesario otros nombres como Tanker o Commander, pero si las líneas de combo dan para ponerlo y tener más protección, es una buena carta a usar, mucho más incluso si es que estamos yendo primero. Ha habido pocas pruebas con la carta por ser una tan reciente, y viendo el incremento de consistencia de algo como Fortress puede sobrar en muchas ocasiones, pero no es un mal efecto a tener. Por ahora se le ha visto una copia. Antes de continuar con el video, vamos a hablar sobre qué es lo que cambia para las cartas que ya tenía el arquetipo. Lo primero es que el soporte es tan increíble que básicamente todas las cartas del arquetipo, menos Cross Dimensional Duel por no tener el nombre Ancient Gear como tal, se ven muy mejoradas. No obstante, se mantiene mucho de la lógica que mencionamos en su video de análisis original, con los siguientes cambios significativos. Ancient Gear Hunting Ground casi desapareció de todas las listas. Esto es porque ahora el deck tiene formas muy eficientes de poder generar la invocación de fusión incluso con su carta temática y usando materiales desde el deck o incluso usando su nueva trampa. Como tal, sigue siendo una buena forma de no depender de magias y trampas para generar esto, pero de casi todas las listas ha salido por completo. El uso de Ancient Gear Frame bajó mucho. Esto es bastante lógico viendo cómo tenemos nuevos y mejores buscadores, mucho más recordando que este conlleva un costo. Es un efecto lento y que busca el Ancient Gear Golem original o una magia o trampa que lo mencione, que cuando lo comparamos contra algo como Wyvern o el Ancient Gear Dark Golem sí deja mucho que desear, aunque algunos jugadores todavía lo conservan por esa búsqueda adicional. El Ancient Gear Reactor Dragon también desapareció casi por completo. Tiene sentido considerando cómo gracias a las protecciones contra magias y trampas de los monstruos, será difícil que alguna carta de este tipo nos pueda hacer daño, sumado a la protección del Ancient Gear Duel, dejando muy poco espacio para la carta, aunque si el efecto todavía les es útil o incluso por su nivel, nunca antes fue mucho más fácil de invocar. Por último, aunque con muy buena lógica, el Ancient Gear Golem Ultimate Pound también bajó mucho. El efecto de este siempre dejó mucho que desear, así que no muchos lo llevaban. Ahora mismo tiene beneficios como usarlo como material de fusión para obtener más ataques con Megaton, pero fuera de eso ha desaparecido. Para lo contrario, y que ahora son cartas que se ven mucho más, Fortress es excesivamente necesaria. Es lo que permite no darle mucha importancia a los efectos del oponente y solo jugar y jugar. Incluso porque el deck tiene más formas de jugar en el turno del oponente, esta inmunidad se hace mucho mejor. Como una nota, esta carta no tiene una reimpresión y aún siendo de rareza común es bastante costosa, así que si tienen una copia que no están usando o aprovechando, sería muy bueno venderla antes de que lleguemos a su reimpresión. Y la otra carta que ha visto mucho más uso es Reborn. Es muy obvio considerando lo ya dicho, pero por combos varios como con Advance, no es difícil poner Commander en cementerio para ponerla boca arriba en campo y revivir algo desde el cementerio. En general, tiene mucho más valor. Sobre qué es lo que mejora y cambia con el deck, las búsquedas mejoran mucho. Con la simple existencia del Ancient Gear Dark Golem, esto ya se vio muy favorecido, pero si agregamos Advance y otros usos como poner las trampas boca arriba, es increíble lo que el deck logra en consistencia, planes de juego y alcance. El deck ahora cuenta con una forma de quitar monstruos ajenos en campo o poder controlar mucho más que está en el campo para poder jugar. Esto parece poco, pero le da un control increíble de dónde están sus recursos o permite que cartas que más tarde en el turno quedarán sin uso como Catapult, ahora se pueden usar de mejor forma. El deck no cuenta con restricciones, pero las capacidades de combo del deck ahora son mejores. Si bien queremos seguir usando todas estas para ir segundo, antes del soporte dejaba mucho que desear, eran manos ficticias y más. Ahora se siente que lo puede hacer sin muchos problemas. Ya cuenta con combos de una carta. Evidentemente, mientras más cartas y elementos tengamos, tendremos más potencia y flexibilidad, hasta la posibilidad de preparar el siguiente turno, pero previo al soporte el deck no contaba con cortos de una carta fuera de cartas artificiales como Urgent Schedule. Esto mismo le permite usar cartas que si bien son muy lógicas para el deck, antes eran poco eficientes o se sentían fuera de lugar, como Forbidden Droplet, Nibiru y solo mencionando algunas. No se diga cuánto espacio puede ganar para cartas de poder o hand traps para interactuar con el rival. Tiene muchas más formas de generar la fusión, lo que antes era para su tema el uso de Haunting Hound y Fusion y las formas de ponerlos en campo, a esto se suma su trampa, más formas de poder ponerlos en circulación, así que de forma mucho más consistente lograrán poner a los monstruos de fusión. La posibilidad de usar sus trampas desde el turno 1 es grandioso. Esto es de hecho algo atrasado considerando cuando se entregó Wyvern, que fue la primera carta que puso esta restricción, pero gracias a esto el deck ahora puede basarse en sus trampas y sentirse natural, y no como un plan de juego alternativo y uno muy malo. Hay muchas y mejores formas de poner en circulación y usar el nombre original del Ancient Gear Golem, esto sea porque es una carta que les gusta mucho por lo icónica que es o porque será una carta que le dé más potencia, lo que es muy bueno.
Genera muchas cadenas, esto tomará un poco de práctica, pero el que podamos generar cadenas permite cuidar los efectos más importantes, lo que nunca está de más. El acomodo de recursos es mucho mejor. Si sumamos las búsquedas que ya dijimos, efectos para limpiar campo, poner cartas en cementerio, aprovecharlas desde allí y más, es increíble cómo manipula los recursos. Y por último, el deck por fin cuenta con un negador, tristemente solo para magias y trampas, pero si sumamos el efecto de Fortress más los incrementos de consistencia, ahora se siente como que tiene una protección real y útil, aspecto que antes carecía. Sobre qué empeora, qué no se arregla y qué sigue faltando, sigue sufriendo mucho con cartas que castigan el cementerio, sea el no usarlo o generarlo, simplemente no dejarán que se desarrolle el juego. Ahora tiene mucho más valor y uso el Ancient Gear Golem original, se puede llevar a más copias y obtener beneficios, pero esto también se traduce en más juegos con este en mano y que trabe juegos. Sumado a esto, el deck tiene piezas que queremos buscar o robar, que cuando están en mano no tendrán mucho más valor. Esto lo podemos decir de muchos monstruos que queremos invocar desde el deck, pero también califican piezas como Ancient Gear Box, que sigue siendo lo más incómodo que hay en el deck. Se mejora con el soporte, pero el deck todavía tiene la torpeza de que el rival deberá idealmente tener monstruos en campo para que podamos ganar de forma sencilla. Sigue sin tener cartas para lidiar contra magias y trampas. Como lo dijimos ya, entre Fortress y la posibilidad de tener una de sus trampas muy temprano en el turno mejora mucho, pero todavía se ve amenazado y castigado por estas. Sigue siendo igual o incluso peor de dependiente de sus magias. Juegos en las que no podemos usarlas estaremos en severa desventaja. Sigue usando sus recursos a un ritmo alarmante. Esto incluso se acentuó porque tenemos más búsquedas y potencia en cada jugada, y esto hace mucho más notorio que no tengamos un reciclaje. Tiene sentido considerando que es un deck de OTK, pero el no tener absolutamente nada, ni siquiera un efecto como para aprovechar a Box para generar más valor, en definitiva se siente extraño. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder llevar junto con el deck. Los que se están mostrando son los que revisamos en el video original en 2021. Hay cartas que ya están prohibidas como Red Reboot, Crystron, Hulky Fibrax, Predaplant, Perta Anaconda, cartas que previamente estaban a números mucho más altos como Instant Fusion, y hay algunas otras lógicas de cartas que quedan afuera. Esto es simplemente para poder poner en perspectiva qué tanto acaba cambiando. Las cartas que ahora están en pantalla son las que se podrían acabar llevando, y vamos a revisar las lógicas rápidamente. Primero, por la parte de Machina, tiene mucho sentido. Es un deck de Earth Machine, por lo cual tiene muchas piezas que le pueden servir mucho, como estar poniendo Citadel en cementerio rápidamente. Hay muchos puntos en los cuales podemos incluso destruir nuestras propias cartas para poder generar la invocación de este, poner cartas en cementerio con Fortress, tener un monstruo jefe alternativo con Machina Ruin Force, así que tiene mucho sentido. Todas estas cartas cuentan con su propio video con su explicación. Las cartas de Infinitrack casi han quedado atrás. El máximo valor que podemos obtener ahora es de Anchor Drill, ya que Tanker básicamente hace lo mismo. La única ventaja que tiene Anchor Drill es que se puede estar buscando con Heavy Forward y puede acceder a ciertas jugadas de rangos diferentes. No obstante, la gran mayoría de jugadores las han dejado atrás. Por la parte del motor Super Heavy Samurai, no es en sí como que tenga la máxima sinergia, ya que el deck utiliza muchísimas magias, así que tendría que ser un motor para poder estar iniciando y no tendrían que estar llevando cartas como Infinite Impermanence. Sobre el alcance que puede estar teniendo este motor es algo clásico, como poder estar yendo por Baron de Fleur, el estar poniendo dos monstruos de nivel 4 tipo máquina para ir por el Giant X y que nos pueda generar una búsqueda, y es de los motores más recientes que pueden llevar cómodamente. Otra carta interesante es Tuning para poder estar yendo por el Revolution Synchron. El Revolution Synchron lo utilizaríamos para ir por una jugada de sincro de nivel 7, este tendría que ser el Ancient Fairy Dragon, y este tiene mucho valor, nos permite extender. Tristemente no podemos hacer la fase de batalla, pero tendría que ser la jugada para el turno 1, lo que tendría mucho sentido. La destrucción del Gear Town nos permitiría buscarnos otra búsqueda como el del Therion Discoloseum, que mencionaremos más adelante, e incluso por la misma destrucción de Gear Town nos permitiría invocar otro monstruo desde el deck, así que por donde se le vea tiene sinergia. También podemos revivir al mismo Revolution Synchron para poder estar yendo por el Crystal Wing Synchro Dragon, o justamente con la manipulación de niveles de Revolution Synchron para poder estar yendo por el Naturia Beast, así que cualquier jugada de esta índole tiene mucho sentido. Habiendo mencionado las cartas, Therion tiene mucha sinergia, sea que lo utilizan solamente una copia o incluso por complemento con un campo para poderlo buscar, un negador para poder hacer las jugadas mucho más seguras tiene mucho sentido. Incluso hay formas de poder estar equipando algo al Therion King Regulus para poderlo aprovechar, como el Ancient Gear Golem Ultimate Pound para poderlo destruir con algo como balista, y el que incluso podemos obtener mucha más ventaja. Incluso otra forma de poder estar alcanzando la jugada de los Therion es utilizar dos monstruos de nivel 4 para poder estar yendo por el Springans Merrymaker, mejorarlo a Gigantic Champion Sargas, utilizar el efecto para poder estar yendo por Regulus, y los monstruos de nivel 8 son algunos que podemos poner muy fácilmente en campo. Incluso hay algunas otras jugadas de rango 8 que revisaremos más adelante, pero que podrían ser muy buenos complementos. Otro motor reciente que fueron los Burnusylph, ya que son casi todas las cartas de atributo de tierra. La única carta que se quedaría fuera cuando estamos utilizando esto es el Chaos Ancient Gear Golem, pero si su construcción no la llega a utilizar o no dependen tanto de esta, también podría ser una opción interesante. Las cartas Scrap, porque tienen alcances bastante interesantes, sea para poder estar generando destrucción o para poder estar yendo por jugadas varias. Las cartas Gadget siempre han estado relacionadas
vinculadas al Ancient Gear. Tristemente estas han quedado bastante atrás, pero hay muchas formas de poderlos estar aprovechando hoy en día. Este es un link bastante genérico, podemos utilizar a Tanker para poderlo destruir, lo que nos invocaría cualquier otro nombre desde el deck, y con esto tenemos la sinergia. Las cartas de los trenes han quedado muy atrás, la más útil acaba siendo el Flying Pegasus Raid Road Stampede para poder generar jugadas de Xyz, para poder tener extensiones, aunque nos pone una restricción, por lo cual hay que tener mucho cuidado con su efecto. Por la parte de los trenes solamente funcionan como cuerpos adicionales, ya que las jugadas requieren nombres Ancient Gear. El Magical Hound para poder estar condicionando algo, una excelente carta para poder hacer jugadas de sincro o simplemente para poder tener más cuerpos. Redux básicamente por la misma lógica mencionada con los Burno Sylph, tenemos la sinergia del atributo de tierra, por lo cual vale la pena considerarlo. Incluso hay muchas construcciones que todavía pueden utilizar el Sphere Mode o el Lava Golem para poder limpiar el campo del oponente y poder jugar en paz. Una carta que tiene mucho más valor es Nibiru. Podemos limpiar el campo del oponente, el token ya no nos va a estorbar porque podemos utilizar Advance para poderlo tributar, robar una carta y limpiar el campo para poder hacer todos nuestros planes de juego. Previamente esta carta acababa estorbando mucho, ya no lo hace. Las hand traps pueden utilizar la que quieran, pero se recomienda mucho que o sea una carta de impacto o que la utilicen en el punto más crítico. Algo de impacto como Drolan Lockbird para poder paralizar al oponente, incluso si llegan a llevar algo como Crossout Designator podrían ser cartas que puedan paralizar mucho su juego, y algunas otras clásicas como Ash Blossom o Infinite Impermanence. Para magias y trampas el deck tiene demasiados problemas contra magias y trampas como tal, así que Feather Duster, Twin Twister, Cosmic Cyclone o Lightning Storm son muy buenas cartas para poder simplificar el juego. También contra ciertos campos establecidos hay problemas, por lo cual Dark Ruler No More o Super Polimerización, al cual incluso le hicimos una actualización, podrían ayudarnos bastante. Cartas un tanto clásicas como Book of Eclipse o Swords of Concealing Light para poder poner todos los monstruos boca abajo. Esto prácticamente le quitaría sus efectos, y gracias a que muchos de nuestros monstruos pueden hacer efecto de piercing, entonces podemos llevarnos los juegos fácilmente. Cartas para jugar sobre interrupciones como Cold by the Grave, Crossout Designator. Origin Schedule sigue siendo la carta ajena a Ancient Gear más potente en el deck, nos puede poner dos cuerpos rápidamente en campo, puede acomodar algo en el cementerio, nos pone a Balista puede generar mucho combo en sí, tiene mucho sentido. Pot of Avarice para poder generar reciclaje, el deck no tiene de forma natural, por lo que acaba siendo bastante bueno. Pot of Prosperity, cortaríamos daño, hay ciertos juegos en los cuales incluso con esto todavía podemos hacer el OTK, pero va a depender mucho de sus complementos, o pueden simplemente considerarla como una opción para estar yendo primero. Clockwork Knight acaba siendo muy interesante, todos nuestros monstruos hacen máquina y ganan 500 de ataque y defensa, y todos los monstruos del oponente pierden 500 de ataque y defensa. Esto ayudaría tanto al beatdown o para poder condicionar al rival. Incluso si el oponente le llegara a hacer algo a esta carta, se puede acabar removiendo para poder añadir un monstruo Earth Machine desde el deck, así que por donde sé que lo vea tienen lógica. Triple Tactic Talents porque cualquiera de los efectos nos va a dar increíbles resultados, mucho más cuando veamos los combos, los complementos. Droplet porque el deck ya puede hacer combos de una carta o dos, y las demás cartas podrían servir simplemente para poder paralizar el campo del oponente, cortar el ataque del oponente a la mitad, incluso nos ayudaría para la fase de batalla, y muchas de las cartas mencionadas o algunas de soporte directo son magias normales, por lo cual se pueden estar buscando con la Triple Tactic Trust. Para el extra deck, el deck pone muchos cuerpos en campo de niveles naturales de 4 y 8, así que esos rangos son los que vamos a poder aprovechar. De rango 4 algo como Baguska para ir primero, Abyss Dweller para poder trabar el cementerio del oponente. El número 60 tiene mucho valor, sea para poder regresar un monstruo, ganar más ataque o tener más robos, considerando que es un deck de OTK, muy rara vez vamos a llegar a ver la consecuencia de esto. El número 59 si es que todavía tienen una versión un tanto lenta, incluso si podemos llegar a poner varios de estos y no acaba siendo un monstruo number, podemos utilizar al Gakagaka Magician para poder revivir otro monstruo, ir por el Utopic Future y el Utopic Draco Future. Para los rangos 8 ya habíamos mencionado a Sargas, pero tenemos algunos otros como el 68, el 38 o Dingirsu para poder agregarnos versatilidad, y básicamente todos estos, o dependiendo del punto de juego, los podemos acabar mejorando hasta Tifón o a Zeus para poder limpiar el campo. Para jugadas de Link son simplemente jugadas genéricas que nos puedan ayudar. IP Masquerena acaba siendo para poder jugar en el turno del oponente, no tiene mayor valor a diferencia de algunas otras estrategias que para el turno del oponente pueden generar muchos campos. Crushship tiene mucho sentido, es una estrategia de fusión por lo cual nos puede generar alguna extensión. La diosa para podernos llevar a algún monstruo, la Splitter Knight sobre todo para poder emparejar con la IP Masquerena o simplemente para poder condicionar al oponente, y algunos otros monstruos jefes clásicos como Access Kotoker o Apollos Above the Goddess. Recuerden que Ancient Gear no tiene restricciones, pero quiere utilizar muchas de sus propias cartas temáticas, y estos son solamente algunos de los complementos que les van a ayudar. Vamos ahora a ver algunos combos. Lo peculiar del deck, gracias a su soporte y de ahora en adelante, es que en sí no es como que hay una línea de combo fija o que sea lo mejor para poder jugar. Lo primero es que muchas de sus piezas dependerán de momento de juego para usarse, así que si están ante el peligro de alguna carta definitiva o un efecto común que les haga daño como Drolan Lockbird o Ash Blossom respectivamente, entonces muchas de las jugadas y órdenes de construcción lo usarán en momentos diferentes, así que no existe como tal un combo definitivo. Sí vale la pena usarlo mucho para poder aprender líneas óptimas o lograr diferentes
diferentes caminos hacia un mismo fin, pero no es como que sea absolutamente necesario hacerlo de una forma en específica. El primer combo es uno muy orientado hacia Ancient Gear como tal. Todos estos incluso se mejoran de gran forma si tuviéramos algo como Fortress, que considerando cuántas cartas la pueden buscar y los momentos diferentes, podría ser una pieza obtener a la mitad del combo para mejorarlos todavía. Gracias a la ausencia de restricciones puede echar mano de muchísimos elementos que incluso pueden llegar a sorprender, como la búsqueda con Box, para buscar un monstruo Earth Machine con 500 de ataque o defensa. Este es un buen punto para poder ir por algo más. Otros complementos interesantes como la búsqueda de Your Giant X, los objetivos que podamos alcanzar con jugadas de Xyz, específicamente de rango 4 y 8, las jugadas de Link, estar yendo primero, es justamente la gran bondad del deck. Dependerá qué otras cartas y sobre todo qué extra deck tengamos, pero son muchísimas las posibilidades que se pueden alcanzar. De nuevo, revisen los canales recomendados al inicio del video para que puedan ver un mucho mejor manejo y explicaciones de esto. Y para los últimos combos, si el deck ya tiene diferentes alcances y capacidades para ir primero y dejar campos sólidos, esto solo se puede acentuar mucho más cuando estamos yendo segundo para limpiar campo y llevarnos el juego. Con la práctica se llegarán a conclusiones simples pero que ayudarán mucho, como que si el oponente tiene muchos monstruos en campo, que el Chaos Ancient Gear Golem es la opción a ir, mientras que si tiene menor presencia, el Ultimate Ancient Gear Golem por el efecto de la trampa será usualmente lo que nos dé el gane. El deck tiene muchísimos nuevos trucos y habilidades y lo revitaliza de gran forma, aspecto que ni siquiera el Structure Deck pudo lograr de semejante forma. Sobre qué considero que le depara este arquetipo a futuro, el soporte le acaba mejorando muchísimo, no obstante no tiene lo necesario como para ser competitivo, aunque siempre van a estar los jugadores dedicados y los jugadores que acaban rompiendo los límites para poder estar creando versiones bastante potentes, así que si tienen algún conocido o si ustedes mismos acaban jugando Ancient Gear en esta capacidad, va a ser una estrategia que va a llegar a sorprender a muchos. Se van a estar llevando cómodamente torneos locales y van a tener muy buenos lugares en regionales. Incluso en muchos sentidos acaba recordando qué sucedió con las cartas de Super Heavy Samurai. Evidentemente no tienen tanta potencia, no es como que no utilicen la invocación normal o que sean tan pocas cartas para poder tener tanto alcance, pero sí es muy similar el mismo salto de poder. Para notas y comentarios finales, la mejora de Ancient Gear es bastante grata. Las últimas veces que hemos visto que recibe soporte, incluso con el Structure Deck o con lo de Legendary Duelist que vimos, se sintió que había lagunas o que solamente una o dos cartas de este nuevo soporte eran cartas que se querrían estar utilizando. Para este nuevo soporte básicamente todas las cartas van a tener alguna función. Incluso es bastante sorprendente que la carta promo de la Shonen Jump es de hecho la carta más débil del montón. Usualmente estas son las cartas que acaban complementando o que acaban unificando mucho los planes de juego. Y con muy pocas cartas sí acaban trayendo Ancient Gear a esta era del juego. Todavía tienen severos problemas como el uso de recursos, no tener reciclaje, pero considerando dónde estaba el deck antes y después del soporte, es uno de los incrementos de poder más notorios. Recordando incluso que es un arquetipo de anime, o que precisamente como lo hemos visto en años recientes, que es un deck de Earth Machine, va a continuar recibiendo soporte directo, va a haber ciertos híbridos que lo van a poder aprovechar, así que no hay mejor momento para poder estar uniéndose a la estrategia de Ancient Gear, una muy querida con muy buenas razones por su popularidad, pero por fin con esta ola de soporte por fin tiene un nivel de poder como para poder amenazar a cualquiera, y siempre que se acaba entregando este tipo de soporte que pueda revitalizar una estrategia y que lo pueda hacer que se sienta competente y fresca, es algo que siempre se va a agradecer y se va a seguir celebrando. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el soporte entregado a Ancient Gear. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parecieron las cartas de soporte? ¿Qué consideran que todavía le hace falta? Y si hizo falta información relevante para complementar con el video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal donde subimos las transmisiones, y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.